Y es 11:05 y ya hay 75 participantes. Vamos a empezar con esta jornada. Una par de consideraciones previas. Esta plataforma Zoom, en esta versión, tiene 40 minutos de utilización. Entonces, cuando se corte el video, al grupo se les va a pasar la nueva contraseña y un nuevo ID para que puedan ingresar. Y por favor, la recomendación del video nuevamente, de rato en rato hay que estar silenciando a todos, si es que pueden hacerlo individualmente, sería mucho mejor. ¿Ya? Bueno, licenciado Zúñiga, agradecer su predisposición a hacer estas charlas como colegio, perdón, de Cochabamba. Estamos muy agradecidos por su predisposición y esperamos que este curso sea de provecho para todos los participantes. En este momento les cedo los privilegios de administrador para que pueda hacer uso de la pantalla. Ok, muchas gracias, querido Orlando. Perfecto, ahora sí puedo. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Bien, colegas, muy buenos días. Empezaremos. El tiempo, lamentablemente, ahora se ha vuelto entre enemigo y aliado. Enemigo porque pasa volando cuando estamos divirtiéndonos en este tipo de cosas. Y nuestro aliado porque ahora sí disponemos de tanto tiempo porque todas las obligaciones que teníamos diarias se han reducido a que no podemos salir de casa. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar. Bueno, en primera instancia, sobre el tema de la compensación del IT con el IVA efectivamente pagado, tenemos que ver nuestra norma madre. Y nuestra norma madre está en relación, esto voy a poner de este lado, en relación a lo que establece el artículo 77 del impuesto a las transacciones, se va a determinar aplicando la tasa general. Y aquí hay algunas cosas, algunos tópicos que tenemos en base a a las disposiciones de los decretos supremos que emite el gobierno en base precisamente a este conflicto del coronavirus o el COVID. Y una de esas disposiciones que antes de empezar quiero aclarar es esta que me habla sobre la reducción de la base imponible del impuesto a las transacciones. Aquí vamos a ver el orden de prelación de normas, porque el artículo 6 del decreto supremo, esto me lo voy a mover aquí en mi segunda pantalla, ahora sí. El artículo 6 del decreto supremo 4198, donde establecen las medidas tributarias transitorias, establece que a los efectos del artículo 74, que es la liquidación del IVA, del impuesto a las transacciones, perdón, dice, por un periodo de 3 meses, a los contribuyentes del régimen general, categorizados como gracos y pricos, y por 6 meses para los contribuyentes de esto, el impuesto al valor agregado IVA efectivamente pagado no formará parte de los ingresos brutos que forman parte de la base imponible del impuesto a las transacciones. Aquí tenemos un encontrón con la disposición actual vigente, porque la ley 843, que es la que establece el sistema tributario, pone claramente en la base de cálculo que el impuesto a las transacciones se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados. Es decir, sobre la base de ingresos brutos devengados es lo que va a gravar el impuesto, esa es la base de cálculo. Y se considera ingreso bruto devengado al monto total de la venta de bienes, retribución por servicios, etc. Entonces, aquí estamos en una disyuntiva. La ley me dice que la base imponible, la base de cálculo del impuesto a las transacciones es el monto total. Y el decreto supremo me establece una disposición transitoria de 3 meses y 6 meses para el resto, de que, aquí vamos a demarcar esta partecita, de que el IVA efectivamente pagado no formará parte de los ingresos brutos que conforman la base imponible del IT. Y aquí viene la pregunta, ¿un decreto supremo puede modificar, aún sea transitoriamente, la ley? Todos sabemos que por orden de prelación es imposible, porque la ley está encima de un decreto supremo. El decreto supremo reglamenta lo que las leyes establecen.
Aquí estamos en una incongruencia y por eso es que en muchas charlas, en muchos foros que hemos tenido, hablando con grandes amigos, especialistas en el área, en temas legales, decían que esta parte tiene que ser sí o sí dispuesta por otra ley. Solamente una ley puede modificar otra ley. Entonces vamos a encontrar aquí algunas cosas interesantes que sí son y están bajo la norma y son reales y realizables, y otras como esta, que si bien tiene un buen espíritu, es excelente este espíritu. Veíamos otra vez que esto es algo que ya se había hecho, se había propuesto el año 2007, porque en realidad estamos pagando un impuesto sobre otro impuesto, que es el IVA, pero no puede pasar esto si es que no se hace, no es dictada, modificada por otra ley. Por lo tanto, esa primera parte estaría en nuestro criterio en revisión. Ahora, vamos a ver algunas otras cosas que trae precisamente por el punto que estábamos tocando, que es la compensación del ITE con el IUE efectivamente pagado. Porque todo nace en nuestro artículo 77 de la ley 843, donde me habla que vamos a establecer la tasa que aplica el artículo 75 a la base de cálculo del artículo 74. Por eso es que me remití en primera instancia al artículo 74 y a la disposición que tenía el decreto supremo. Ahora, vamos yendo a lo nuestro, que es la compensación. Y dice que este impuesto que resulte de la aplicación de la alícuota a la base imponible se va a liquidar por periodos mensuales. Y el impuesto a las utilidades de las empresas, aquí entramos ya a la otra parte. El impuesto a las utilidades de las empresas, y aquí vienen las claves, liquidado y pagado por periodos anuales. Es decir, está hablándome de un IUE liquidado, y es distinto liquidar a pagar, porque yo puedo liquidar como buen boliviano hasta el 29 de mayo, que ahora es la ampliación, y puedo empezar a pagar con boleta 1000 después del tiempo que yo crea prudente y consiga el dinero. Pero aquí me dice, el IUE, que es liquidado y pagado, por eso es que se habla del IUE efectivamente pagado, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones en cada periodo mensual. Y aquí viene otra clave, porque eso también tiene una importante relación con la medida que saca el 4198, el decreto supremo. Y me indica que, aquí la ley me dice, ese IUE efectivamente pagado, liquidado y pagado, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación. La ley me dice que va a ser un pago a cuenta del IT, ese IUE efectivamente pagado, pero ¿quién me va a poner las reglas del juego? La reglamentación que establezcan. Y la reglamentación la establece el Decreto Supremo Reglamentario del Impuesto a las Transacciones y las resoluciones normativas de directorio o resoluciones administrativas anteriores. Pero la ley misma dice, y esto es un tema muy importante también, hasta su total agotamiento, monto al que recién puede pagarse el impuesto sin deducción alguna. Aquí tenemos claves. 1, IUE efectivamente pagado y liquidado. 2, es un pago a cuenta en la forma en que me establezcan la reglamentación, hasta su total agotamiento. Además, me dice, aquí repite, ¿no? Que ese IUE va a ser como utilizado, deducido como pago a cuenta hasta su total agotamiento, a modo en que se tiene que pagar el impuesto. Perfecto. Y aquí dice, en el caso de producirse un nuevo vencimiento, otra clave muy importante. Si queda un saldo sin compensar,
se consolidará en favor del fisco. Entonces, la ley establece que yo tengo el derecho, el beneficio para compensar mi IUE efectivamente pagado hasta el nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada. No me dice que yo tengo ese beneficio hasta la siguiente presentación. Es muy distinto un nuevo vencimiento a la siguiente presentación. ¿Por qué? Porque si yo declaro, presento mi declaración jurada en febrero, puedo seguir compensándonos con la actual, con la actual disposición de la ley. Tengo un IUE todavía que voy a compensar mucho más y es más, voy a perder el IUE que no he compensado por distintos factores. Una mala planificación tributaria, etc. ¿Tengo el derecho a seguir compensando hasta el vencimiento? Si es que yo declaro en febrero, la respuesta es sí. Porque la ley me establece que yo puedo seguir compensando, puedo compensar, puedo acogerme al beneficio hasta un nuevo vencimiento, no hasta la siguiente declaración jurada. Eso pongo bien claro porque en algunos casos en la administración tributaria ha ocurrido que estaban indicando que solamente se puede compensar hasta la nueva declaración. Y cuando hubiera una nueva declaración, recién podríamos, hasta esa declaración se compensaba todo y de ahí en adelante se podía compensar el siguiente impuesto. Eso es equivocado. Esta es la clave para la norma. Y aún así, vamos a la resolución administrativa 0541 del año 99, donde me habla sobre el IUE como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. Parte de la reglamentación. Dice, primero, en la reglamentación, el IT corresponde al mes siguiente y posterior a aquel en el que se liquidó el IUE. Podrá ser deducido con el importe efectivamente pagado por el IUE. Es decir, el IT del mes siguiente, posterior al que se liquidó el IUE, puede ser deducido. ¿De qué estamos hablando? Si yo pago como buen boliviano, como buenos bolivianos, mi vencimiento nuevo es el 29 de mayo. Dejando de lado ahorita las otras medidas que tienes respecto al pago en efectivo, ¿no? Como buen boliviano pagamos un 29 de mayo. ¿Qué IT es el que voy a poder compensar? Y aquí me dice, es el IT, vamos a resaltar, el IT correspondiente al mes siguiente y posterior a aquel en el que se liquidó el IUE. Podrá ser deducido con el importe efectivamente pagado. Entonces, si yo pago en mayo, recién puedo empezar a compensar el IT del mes de junio. Y el IT del mes de junio se liquida en el mes de julio. Pagado o, en su caso, hasta cubrir el IT que corresponde al mes en que se liquida el IUE. Si yo tengo guardadito mi IT, mi IUE, y esta es la confusión que trae. Aquí dicen, no, los impuestos, no, es que aquí la resolución indica que vas a poder compensar hasta la siguiente liquidación del impuesto de las empresas. Esto puede ser interpretado de distintas formas. La interpretación correcta esta, ¿qué es? Que si yo liquido y vence y liquido el 29 de mayo, puedo compensar hasta el IUE del mes de mayo. En otras palabras, haciendo una buena planificación y compensación del impuesto a las transacciones, ningún mes de toda una gestión puedo llegar a pagar IT. ¿Por qué? Porque voy a empezar a planificar con esto.
voy a utilizar hasta el mes de mayo para cubrir mi impuesto a las transacciones y como he liquidado en mayo y mayo está cubierto con mi saldo anterior, el IT del mes de junio lo compenso con el nuevo IUE que he pagado en mayo. Es tema de planificación, pero para evitar los problemas, conflictos con la administración tributaria, porque hacerles entender esto a veces es complicado, lo recomendable es liquidar en el mes de vencimiento y así no pierdo nada. Si es que tengo saldos altísimos, ¿no? Hemos visto empresas en las que se ha planificado y se nos ha pasado el importe del IVA efectivamente pagado, entonces eso estamos arrastrando. Es una bendición que un mes más se alargue, pero tampoco mucho, porque al fin y al cabo no estamos trabajando en la medida que corresponde. Por eso es que estamos al borde nomás de una crisis financiera que tenemos que ponerle pecho todos. Ya. Y ojo, ¿no? Aquí me decalca, claro, impuestos nacionales, me dice. Si ustedes se acreditan un IUE como pago a cuenta y que se haya realizado a partir de un periodo fiscal indebido, entonces el contribuyente tiene que presentar las declaraciones juradas rectificatorias y pagar el impuesto a las transacciones resultantes. Antes era un tema es que este tema de la tecnología ha salido, es como ahora, gracias a la tecnología podemos estar frente a frente, aunque sea en un monitor, tal vez sin cámara, aunque sea escuchándonos, pero estamos frente a frente aprovechándonos, estamos acercándonos con la tecnología. Lo mismo ocurre en todo lo que es nuestra profesión, y estoy hablando de contabilidad, auditoría. Dentro de las ramas de la auditoría, un procedimiento específico es una fiscalización, seguimiento y control. Y en esos casos, la administración tributaria, desde hace muchos años atrás, ya está utilizando y aplicando la tecnología para hacer seguimiento, control y fiscalización. Y este es, pues, uno de los puntos especiales. ¿Por qué? Porque con la tecnología resulta ser sencillo el control. ¿En qué sentido? Uno, el momento en que nosotros liquidamos el formulario 500, sale nuestro extracto tributario. Y ahí se controla, ¿ha sido liquidado? Sí, ya, la fecha de liquidación. Y también se controla la fecha de pago, porque yo puedo liquidar y no pagar. Puedo liquidar y pagar parcialmente. Eso me facilitan las declaraciones juradas. Y cuando haga los pagos parciales, sencillo y común, que de pronto vengan a hacer, nos manden las observaciones en las órdenes de verificación y todo. ¿Por qué? Porque nos hemos apropiado de un IVA o de un IUE efectivamente pagado que no correspondía a ese periodo. Nos han hecho control de saldos, cuenta corriente, como le llaman. ¿De acuerdo? No les digo preguntas hasta aquí, guárdense las preguntas para que la segunda parte termine el video, vamos a hacer ida y vuelta, y vamos a esta otra disposición muy interesante. Cuando nos vamos ya a esta disposición del 4198, me habla primero del diferimiento de pagos, y me dice, difiere hasta el 29 de mayo el pago del impuesto. Cuando sale esta disposición no había resolución normativa, y exigíamos como Colegio de Auditores de Bolivia que se tenga que pronunciar la administración tributaria. Han tardado una semana, mucho tiempo para sacar esto. Pero aquí dice que se difiere. Una cosa es el diferimiento, otra cosa es la ampliación del vencimiento. Aquí solamente me decía, se difiere. Se liquidaba, vencía en abril, pero simplemente el pago se difería. Ojo, es pago, no liquidación. Pero ahora sí, ya con la disposición que saca la administración en la 06, en la 10-20-06, la 06 del año 2020, resolución normativa de directorio, ya está claro que se difiere hasta el 29 de mayo. Y eso,
Ahorita estaban todos en casa correteando para ver canal en canal, porque va a haber un nuevo anuncio del gobierno. Nada raro que esta disposición de la cuarentena se amplíe por lo menos unos 15 días más. Otro punto interesante pone que los sujetos pasivos pueden pagar el impuesto a las utilidades mediante facilidades de pago hasta en 3 cuotas mensuales, sin mantenimiento de valor e intereses. Esa es la única diferencia con lo que hacemos actualmente, ¿no? Hacemos el pago sin mantenimiento de valor y sin intereses, y ni la constitución de garantías. Este beneficio se procede cuando se pague el 50% del tributo determinado hasta el 1 de junio, dice. Bueno, tema de liquidez. Esto es liquidez. ¿Cuál nos interesa que viene a este caso? El pago al contado del impuesto a las utilidades. Y aquí hay también N tipo de interpretaciones, pero la interpretación en la que muchos colegas y muchos especialistas tributarios en el tema de abogados coincidimos es en lo siguiente. Y aquí va a haber 2 cosas interesantes que vamos a ver. 1, a los efectos en lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 843. Los sujetos pasivos que hasta el 15 de mayo hubieran pagado al contado su IUE de la gestión al 31 de diciembre, deducirán este pago a cuenta del impuesto a las transacciones en la siguiente proporción. Me cambian las proporciones. Me dice, los que son Graco y Prico, se aplicará un factor de 1 por 1.1. Y los que son Zesto, régimen general, es decir, todos los de Zesto, la mayoría, aplicará el factor de 1.2. ¿Qué significa? Y aquí viene, ahora viene aquí una consulta, una duda interesante. Esta disposición está acorde a la prelación normativa, es decir, ¿puede esta disposición ser válida? Y hemos visto que esta disposición que tenemos aquí abajo no es válida. Hemos dicho no. ¿Por qué? Porque simplemente está violando a una ley. Un decreto supremo no puede modificar una ley. Y esta otra parece que modifica. Pues les digo que no. Porque lo que está haciendo esta es reglamentar por un lapso de tiempo estas proporciones. ¿Y en qué forma se entiende esas proporciones? Porque en este caso no estamos modificando ninguna ley. La ley simplemente me dice, señores, ustedes pueden compensar su IVA efectivamente pagado, como pago a cuenta del ITE, hasta su agotamiento, en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación. Y aquí me están reglamentando por un lapso de tiempo en la que yo voy a poder compensar en una proporción especial. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo hasta, y aquí hay una condición, voy a quitar esto, no me gusta ver esto. Si yo liquido hasta el 29 de mayo, no, 15 de mayo, esa es la condición. Si hasta el 15 de mayo, en nuestro entender, al contado en efectivo, ¿qué significa? Que todo mi vuelo pague el 15 de mayo. Aquí han puesto un término distinto, que debería ser en su totalidad, porque esto al contado hace pues medio que, si pago el 50% al contado, ese 50% voy a deducir, da a ese tipo de interpretaciones. Por eso es que esto también va a tener que sacar una reglamentación específica, la administración tributaria, con una resolución normativa de directorio para que esta funcione adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos más hasta que se corte. Entonces, tiene que haber una resolución normativa de directorio que debería reglamentar la administración tributaria.
Ojalá que esta vez sí sean prudentes en la emisión antes de que la conmoción contable empiece a generarnos más estrés a todos nosotros. Porque esta disposición debería de salir mínimamente la segunda quincena de mayo, perdón. Porque, ojo, tendríamos que empezar a aplicar a partir del mes de junio. Ojalá que saquen. De todas formas, ¿cómo se entiende? Esta parte de al contado es la única incongruencia que deberían reglamentar adecuadamente. ¿Qué es al contado? ¿Es un pago parcial? Se llama al contado. ¿O es el pago total? ¿Qué es al contado? ¿A qué se refiere el espíritu? Y el espíritu de la norma, al fin y al cabo, es como se ha interpretado entre varios colegas. ¿Y cuál es el espíritu de la norma? Es que este pago al contado tenga que ser total. O sea, tienes el beneficio de la versión 1.1 o 1.2 si me pagas el total de IUE. Entonces, yo hasta el 15 de mayo tengo un IUE por pagar. Pongámosle de 10,000 y pago los 10,000. Entonces, a partir de junio 2020, voy a tener el derecho, lo ponemos así, voy a tener el derecho a compensar no 10,000, sino 12,000. O sea, ¿se dan cuenta? Si yo he pagado esto y acogiéndome al decreto supremo 4198, yo tengo el derecho, tengo el beneficio de compensar 12,000, no 10,000. Siendo que yo soy un contribuyente, resto. Tengo la proporción del 1.2. Si fuera Graco o Prico, si fuera Graco o Prico, tengo el derecho, perdón, este está por demás, ahora sí, de compensar 1.2 si soy Graco o Prico. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Eso establece. ¿Qué es lo que falta reglamentar? Si lo que entendemos todos nosotros, bueno, un gran grupo de colegas, es que al contado significa el pago total del impuesto. Otros dicen, no, dice pago al contado. Y literalmente pago al contado es, si pago el 50%, ese ya es un pago al contado. Tiene también razón. Tiene sentido, pero el espíritu de la norma es recaudación. Y beneficios por la recaudación. Ahí sí da gusto pagar esos impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el efecto que tenemos con el 4198 y lo que establece la ley y la norma. Ahora, hasta aquí tenemos una parte. Otra parte, ahora sí viene el tema de las compensaciones efectivamente dichas. Y las compensaciones del IT mejoraremos así, compensación del IT con el IUE efectivamente pagado. Hasta el momento hay dos métodos comunes, básicos, reconocidos. Uno es el método que le hemos denominado método 1. Le hemos denominado método de activo pasivo. ¿Por qué? Porque en este método se genera la provisión del IUE al 31 de diciembre del 2000X como, vamos a hacer aquí, tic, 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 para recordar un asiento contable, como el IUE por compensar contra el IUE por pagar.
En este caso utilizaremos estos datos. 10,000 y 10,000. Método activo-pasivo.